Primero debemos reconocer, como también la mayoría de ustedes bien saben, que la enfermedad es parte o es degatillada por precisamente estrógeno, esta hormona que es fisiológica y que en la estructura corporal de la mujer y en la propia fisiología de la mujer es tan importante para su desarrollo. De hecho, la hormona que principalmente está implicada en los procesos fisiológicos y fisiopatológicos de estrógeno corresponde a esta forma que es 17-beta-estradiol, frente a otras formas alternativas, como por ejemplo puede ser estrona o estriol. De tal forma que durante la etapa reproductiva de la mujer, esta hormona es determinante para el desarrollo de varios sistemas, como es el caso del desarrollo cerebral y también corporal, incluyendo el de desarrollo sexual. Sin embargo, la disrupción en el eje de liberación de 17-beta-estradiol y también la interacción que pueda tener con los receptores de estrógeno gatilla una serie de patologías, entre esas el cáncer de mama. Ahora bien, el desarrollo del estudio del cáncer de mama es bastante interesante en el sentido de que cuando nosotros estudiamos el cáncer de mama, en realidad también estamos estudiando el desarrollo del estudio del cáncer. Si podemos determinar una línea de tiempo, en realidad deberíamos irnos bastante más atrás en la historia respecto de la época moderna. De hecho, está bastante documentado que en papiros egipcios como el de Ebers, el año 1600 a.C., se describía el cáncer y se describía particularmente el cáncer de mama que ya afectaban a esas antiguas poblaciones. Mucho más adelante en el tiempo, Hipócrates, con su obra que en realidad se le atribuye a él, pero no hay certeza, el Corpus Hippocraticum, describió una serie de lesiones o como él denominaba concreciones o cancrum, de ahí viene el nombre de cáncer, que se expandían y eran de muy difícil curación o prácticamente no tenían curación. Y de ahí se derivó el término técnico o médico de carcinoma de mama avanzado. Sin embargo, después de estos avances, no se supo mucho más acerca de la interacción entre las hormonas estrogénicas con el desarrollo del cáncer de mama. Pero ya en 1896, ustedes pueden ver que pasó bastante tiempo, el médico Bedson, un investigador inglés, se dio cuenta de que había una relación con la disminución de la incidencia del cáncer de mama con la extirpación quirúrgica de los ovarios. Pero debió pasar mucho tiempo después, cuando ya en 1950, Jensen y sus colaboradores determinaron que estrógeno estaba haciendo sus acciones biológicas, ya sea fisiológicas o fisiopatológicas, a través de receptores específicos, y que eran receptores de tipo nucleares. Y él comenzó entonces con la descripción de los receptores alfa y beta nucleares, denominados como los receptores clásicos de estrógeno. Y además describió su mecanismo de acción, que él lo describió en dos pasos, una acción de tipo citoplasmática y una acción de tipo nuclear. Esto gatilló que la profundización del estudio del cáncer de mama sea cada vez más importante y determinó que una década después, en los años 1960, comenzara el inicio de la terapia hormonal, que de hecho no solamente es válido actualmente para el cáncer de mama, sino para muchos tipos de cánceres que son dependientes de hormonas. Ahora, el inicio de esta etapa, ¿se escucha mal? Javiera, hola, buenas tardes. ¿No? Ya, para aquellos que escuchan mal, por favor, iniciar. Bien. ¿Sí? Ya. Ahora, el inicio de la etapa de la terapia hormonal gatilló posteriormente que en la década de los 70 comenzara ya el inicio clínico de una serie de moléculas que estructuralmente compartían muchas semejanzas con estrógeno, pero que el objetivo era que tuviesen un objetivo antiestrogénico. Una de las primeras moléculas que se desarrollaron clínicamente y que posteriormente fueron utilizadas masivamente para el combate de cáncer de mama fue efectivamente tamoxifeno. Y esto ya comenzó en los años 70. Sin embargo, aquí quiero hacer una acepción, que es la siguiente. Clínicamente se determinó que existía una mejoría bastante evidente
sobre el desarrollo del cáncer de mama o incluso lo podía detener o inhibir tamoxifeno, pero no se sabía el mecanismo. Y se percibía que era una molécula de tipo antiestrogénica por la importancia que anteriormente se había dado a los receptores de estrógeno. Pero en realidad no se sabía el mecanismo molecular o de interacción por el cual esto estaba ocurriendo. Pero como los ensayos clínicos y posteriormente el éxito de los pacientes fue tan rotundo, comenzó a utilizarse de forma masiva. Vean ustedes, posteriormente, en la década de los 80, recién ahí comienza a estudiarse un poco más en detalle lo que había descrito Jensen hace 30 décadas atrás. Y comenzó entonces sistemáticamente a determinarse la estructura y el funcionamiento de los receptores nucleares. Lo que llevó después, luego su conocimiento, a el desarrollo de los denominados moduladores selectivos de estrógeno. Esto quiere decir que actúan de forma bastante selectiva sobre receptores estrogénicos, particularmente sobre los receptores alfa. Y de ahí entonces está el tamoxifeno que se ocupa actualmente y también otras moléculas relacionadas, como por ejemplo puede ser el fulvestrant, EASY u otras semejantes, que se utilizan como terapia de segunda elección cuando hay un fracaso frente a tamoxifeno. Ahora, estos hitos en el desarrollo del cáncer de mama podemos ver que se relacionan directamente con el conocimiento sobre los receptores de estrógeno y también sobre la capacidad de los receptores de estrógeno de gatillar el cáncer de mama o bien de mantenerlo. Por lo tanto, ¿cuál es el panorama actual? Actualmente está bastante bien establecido que el receptor de estrógeno es uno de los principales desencadenantes cuando se une a estrógeno en el desarrollo del cáncer de mama. Naturalmente, no en todos los casos del cáncer de mama, pero sí en la mayoría. Entonces, la mayoría de las investigaciones están focalizadas en caracterizar a los receptores de estrógeno, su localización y su función dentro de las células, como lo que estamos viendo acá, por ejemplo, podemos ver la localización intracelular prácticamente nuclear del receptor estrogénico alfa, mientras que es un poco más citoplasmática el de receptor estrogénico beta. Respecto a la enfermedad, la mayoría de los estudios a su vez se ha detenido o se ha intensificado en determinar qué ocurre con el receptor estrogénico alfa. En el caso del cáncer de mama, se ha visto todos los datos clínicos que aproximadamente entre un 70 o un 75% de todos los casos de cáncer de mama son receptor de estrógeno positivo. Lo que significa entonces que cuando se analiza el tejido de las personas que están siendo afectadas por la enfermedad, se encuentra el receptor de estrógeno. Ojo, se encuentra, pero no se está cuantificando. Sencillamente se dice que está la presencia de este receptor, que es en la mayoría de los casos. Sin embargo, también quiero hacer alusión a lo siguiente. En un 25% de los casos que son receptor de estrógeno positivo, los cánceres, por lo menos un 25% de ellos son resistentes a la terapia hormonal con tamoxifeno o bien van a ser resistentes a la terapia con tamoxifeno. Lo que nos coloca entonces en una disyuntiva de que en realidad tamoxifeno que se presentó al inicio de la década de los 60 y 70 como una panacea o por lo menos como un elemento muy importante para disminuir la gravedad de la enfermedad, en nuestra actualidad no está dando buenos resultados. Sin embargo, analicemos los siguientes datos. Primero, veamos el contexto en relación al cáncer. El cáncer es una entidad muy interesante de estudiar, en el sentido de que, ¿por qué digo entidad? Si uno ve la historia del cáncer, uno ve que el cáncer como entidad biológica se va adaptando a las diferentes vicisitudes y cultura humana. El cáncer que había en la actualidad no es el mismo tipo de cáncer que presentan las poblaciones modernas, en el sentido de que el cáncer se presenta de forma diferente y también la incidencia que está ocurriendo en la población es diferente. Ahora, ¿qué ocurre desde el punto de vista del cáncer global con las actuales poblaciones? El cáncer va en aumento. Las actuales poblaciones tienen una incidencia de cáncer mucho mayor respecto a poblaciones antes de, por ejemplo, la Revolución Industrial. Y mucho más respecto, por ejemplo, de las antiguas poblaciones. Eso lo podemos corroborar según los datos de la Organización Mundial de la Salud, donde vemos que el cáncer
está generando la mayor parte de las muertes a nivel mundial, incluso sobre accidentes cerebrovasculares o incluso sobre algunas enfermedades infecciosas. Es un dato muy interesante. Ahora bien, ¿qué ocurre respecto de la incidencia del cáncer o de la manifestación del cáncer? Aparentemente sigue este curso evolutivo igual. Ustedes pueden ver los casos que se proyectaban para 1975 en la población, 1 cada 11 personas, mientras actualmente se estima que hay generación de cáncer de mama en las mujeres en 1 entre 8 mujeres, lo que ha determinado también un aumento de la incidencia. Actualmente, en la globalidad de los tipos de cáncer que hay, considerando todos, el cáncer de mama está entre el 27 y 30%, lo que determina a su vez que sea la mayor causa de muerte por cáncer en mujeres. Incluso es mayor, incluso considerando, por ejemplo, cánceres tan frecuentes como el cáncer pulmonar. En consecuencia, la epidemiología del cáncer de mama demuestra que lo que era una terapia exitosa actualmente no lo está haciendo, particularmente con tamoxifeno o incluso moléculas similares a tamoxifeno. Ahora bien, ¿cuál ha sido la reacción a nivel clínico o de investigación para poder de alguna forma soslayar este problema? Veamos entonces qué es lo que está ocurriendo. Primero, actualmente en la investigación clínica y también en la investigación básica se habla mucho acerca del concepto de biomarcadores. Y también que estos biomarcadores, la mayoría de ellos son nuevos. Y eso es cierto, es verdad, para una serie de patologías e incluso también dentro del ámbito del cáncer. Pero ¿qué está ocurriendo con el cáncer de mama? Si uno observa los biomarcadores que se están buscando en la actualidad, observamos que en realidad no hay mucha diferencia con respecto a buscar lo que había antes respecto al receptor de estrógeno. Me explico. Por ejemplo, las terapias personalizadas, que son actualmente un nuevo enfoque para el tratamiento del cáncer de mama, lo que significa que un individuo que desarrolla cáncer, ese cáncer es idiosincrático para él respecto a otras personas. Por lo tanto, debería ser tratado individualmente. Esa visión es bastante acertada. Sin embargo, seguimos buscando las mismas moléculas. Si ustedes ven acá el trabajo de Arnedos, 2015, la mayor parte de estas moléculas están relacionadas nuevamente con el receptor de estrógeno. Y nuevamente estamos buscando la expresión de genes, como es 1 y es R2, que tiene que ver con la generación del receptor de estrógeno alfa y beta. Esto se condice con los datos estadísticos que demuestran un aumento progresivo del estudio, tanto a nivel clínico como a nivel científico o básico, respecto a los receptores tradicionales, que siempre se habían investigado y se habían descubierto al principio. Si nosotros observamos la gráfica siguiente, podemos darnos cuenta que receptores o moléculas que son relativamente frecuentes e incidentes en el cáncer, como ocurre acá, por ejemplo, con BRCA1 y 2, no son tan estudiados como, por ejemplo, lo que ocurre con el receptor de estrógeno o el receptor de progesterona. Sin embargo, hemos visto los datos epidemiológicos que esto no está dando resultados, pero la mayor parte de los estudios científicos siguen de manera bastante importante focalizando sus esfuerzos de manera directa o indirecta en estas moléculas, frente a cualquier otra, aunque sean tan reconocidas como es el caso de P53. Por lo tanto, la pregunta que ahora me voy a hacer, que parece bastante trivial, sigue siendo válida. ¿Realmente pueden haber nuevos biomarcadores que sean efectivos, tanto a nivel clínico como experimental, para determinar el comportamiento del cáncer de mama? Pues bien, si nos remitimos nuevamente a la acción de los estrógenos, hay alternativas. Les voy a presentar una de ellas, que es un receptor acoplado a la proteína G. Ahora bien, este receptor acoplado a la proteína G recibe varias denominaciones. Es el receptor que yo estudio en particular, denominado como receptor de estrógeno acoplado a la proteína G, lo que nos da cuenta acerca de su estructura y que en realidad se puede unir de forma más o menos selectiva a estrógeno, denominado actualmente como GPR1, o bien cuando se descubrió como GPR30 o receptor 30 acoplado a la proteína G. Ahora, como el nombre nos está indicando, este receptor pertenece a la familia de los receptores acoplados a la proteína G
Y eso es bastante interesante. ¿En qué sentido? Si uno observa evolutivamente qué ocurrió con los receptores acoplados a la proteína G, independiente de cuál sea su índole y a cuál molécula se estaba uniendo, en realidad estos receptores son bastante antiguos. Aparecen dentro de nuestra línea de filiación evolutiva justamente con la aparición de los organismos bilaterales. Acá hace su aparición los GPCR. Por lo tanto, están ampliamente distribuidos en el mundo animal y, por supuesto, en el ser humano. Ahora, ¿esto qué implica? Esto nos ha llevado a nosotros a postular, y esta es la publicación que aparece acá, en la cual también realizamos este tipo de estudio, que en realidad los GPCR, como son receptores más antiguos, de hecho aparecieron mucho antes que los receptores de estrógeno, en realidad tienen muchas de las labores que son atribuidas al receptor de estrógeno. Al receptor de tipo alfa o beta, que son los receptores de tipo canónicos. De hecho, los receptores acoplados a la proteína G aparecieron 1 billón de años antes. Y sin embargo, estos organismos evidentemente eran determinadas sus fisiologías por hormonas, y entre esas las hormonas estrogénicas. Sin embargo, todavía no hacía su aparición evolutiva el receptor de estrógeno. Por lo tanto, cuando se plantea que GPR30, que pertenece a la familia de la rodopsina y que es una de las familias más antiguas de los GPCR, es un nuevo receptor de estrógeno, desde un punto de evolutivo eso está mal. En realidad es el receptor de estrógeno más nuevo. Lo que pasa es que en nuestra historia se comenzó a estudiar hace muy poco. Ahora, si observamos la historia del receptor acoplado a la proteína G, que se une a estrógeno, es bastante interesante y de hecho es bastante curiosa, como suele ser la mayoría de las historias en el devenir científico. Quiero que observemos lo siguiente. Cuando Jensen comenzó a estudiar los receptores de estrógeno y localizó al receptor estrogénico alfa y al receptor estrogénico beta, esto fue un boom científico. Realmente comenzó un hito, un antes y después de ese hecho, en términos biológicos y también en la fisiología. De tal forma que muchas personas se sesgaron o no pensaban que podía haber otro receptor de estrógeno. Sin embargo, habían voces disonantes. Ahora, quiero detenerme dentro de estas voces disonantes en la investigadora. Acá voy a colocar la flecha. Disculpen, es que este medio se volvió bastante engorroso cuando perdimos el indicador. Acá está. Quiero detenerme en la investigadora Sego, el año 1967. Ella fue una de las pocas voces que dijo que en realidad los efectos fisiológicos de estrógeno no todos se debían a receptores de tipo nucleares, o por lo menos citoplasmáticos, porque ella observaba rápidas reacciones del tejido, generando un aumento del calcio intracelular o un aumento de AMP cíclico y otras moléculas que no eran atribuibles al receptor de estrógeno alfa o al receptor de estrógeno beta. E incluso dijo que debería haber un receptor de membrana que interactuara con el estrógeno diferente al alfa. Sin embargo, estas investigaciones no tuvieron mucho eco. Mucho tiempo después, y nuevamente acá tenemos a otra investigadora, para que ustedes vean que dentro del alma de GPR hay mucha investigación de calidad de mujeres, vemos entonces lo que ocurrió con Carmesí. El año 1997, que es otro hecho curioso. Ella describió a GPR30, ella es la descubridora, y precisamente lo descubrió en células de cáncer de mama. Y además de descubrirlo, ella nuevamente elucubró que era muy posible que GPR30, que en ese tiempo se determinó que era un receptor de tipo huérfano, es decir, no había un ligando conocido, posiblemente se uniera a estrógeno. Pero nuevamente esta voz fue ignorada y Carmesí, que es un dato muy curioso, si uno lo empieza a buscar, no hay muchos datos de ella. Solamente hizo 2 o 3 publicaciones y las 2 fueron fantásticas. Una de ellas fue esta. Ella determinó GPR30. Pero hasta ahí quedó durante ese tiempo. Sin embargo, el año 2002, Toran Areland describió en neuronas la presencia de un receptor de membrana, pero Toran no había visto la investigación de Carmesí, así que lo denominó como receptor de estrógeno X. Sin embargo, no se estudió su estructura. Sin embargo, esta investigación sí tuvo eco.
y gatilló en muchos grupos de investigación una verdadera carrera para determinar qué cosa era este receptor de estrógeno. Lo que generó entonces que el año 2005, Thomas y colaboradores y también Revenkar describieran al mismo tiempo en células de cáncer de mama, CKBR3, que solamente expresan el receptor de estrógeno, precisamente a GPR30. Pero además lo asociaron con una actividad de tipo estrogénica y con una actividad bastante selectiva frente al estrógeno. Además de esto, Revenkar determinó que GPR30, este receptor, se estaría ubicando también de forma preferencial a nivel de retículo endoplasmático. Luego de esto, muchos estudios de tipo funcionales y también de respuestas celulares determinaron que GPR30 efectivamente era un receptor de estrógeno, razón por la cual el año 2015, es decir, muy recientemente, se cambió el nombre a GPR1 o receptor acoplado a la proteína G, receptor de estrógeno 1. Ya, eso fue determinado oficialmente, pero existían muchos elementos que todavía estaban en dudas. En primer lugar, realmente cuál es su localización, sobre todo en el contexto del cáncer de mama, y en segundo término, cuál es su funcionalidad fisiológica. Pero otra pregunta asociada, ¿cuál es su funcionalidad fisiopatológica? Ya que es un receptor de estrógeno y nosotros ya hemos analizado la importancia de estrógeno y sus receptores en una serie de patologías. Entonces, el año 2017, nuestro grupo determinó la localización de GPR1, ahora denominado oficialmente con ese nombre, fundamentalmente localizado en las membranas de células de cáncer de mama, lo cual particularmente yo investigué en células MSF7, que vamos a hablar en un momento más acerca de esta localización. Ahora, ¿cuáles son las características generales de este receptor y la relevancia clínica? En primer lugar, nosotros podemos observar en este cuadro algunas de las características generales de GPR1, empezando entonces por el número de aminoácidos, el gen que está involucrado en la generación de la proteína, y también podemos ver entonces que hasta ese momento no habían descritas isoformas. Sin embargo, quiero detenerme especialmente en la relevancia clínica que paulatinamente se ha visto que está presente para GPR1 en el cáncer de mama. El año 2008, Filardo y su grupo de investigación determinó que había una altísima coexpresión entre el receptor de estrógeno alfa, el tradicional, que se estudia en la enfermedad, con respecto al GPR30. Ustedes pueden ver acá el dato estadístico que está en torno del 45%. Pero también determinó que aproximadamente un 19% de los tumores estaban presentes el GPR30 independiente del receptor estrogénico alfa, lo que da cuenta entonces que aproximadamente GPR30 estaría en torno al 60% de expresión en los tumores mamarios, un dato bastante importante. Posteriormente, Ignatov y su grupo de trabajo determinó también en ensayo de tipo clínico que la presencia de GPR30 en tumores de mama, que son receptor de estrógeno positivo, disminuía la sobrevida de los pacientes de una forma bastante drástica, como ustedes pueden ver. Lo que nos está dando indicio dos términos. Uno de ellos que efectivamente GPR30 está presente en el cáncer de mama y bastante expresado. Y el segundo término, que puede tener una relación clínica debido a que baja la posibilidad de vida de los pacientes. Ahora, existen evidentemente en la actualidad datos mucho más actualizados de los que lo estoy mostrando. Vean ustedes las publicaciones de 2008 y 2011. Pero les estoy mostrando los trabajos seminales que iniciaron las investigaciones clínicas en este ámbito. Ahora, ¿qué es lo que hemos hecho en nuestro grupo de trabajo? En primer lugar, algunos datos que les voy a presentar forman parte de mi tesis doctoral que desarrollé en el laboratorio de patología dependiente de dependiente de medicina de la Universidad Austral de Chile. Ahora, nosotros podemos observar en esta imagen, nuevamente voy acá a colocar la flechita, que GPR30 puede ser estudiado porque existen varias líneas celulares que presentan efectivamente este receptor.
como es el caso, por ejemplo, de las células MSF7. Acá está la imagen de estas células en cultivo celular. Otra línea celular que presenta también al receptor GPR1 o GPR30, que es ZR75, pero quiero también que ustedes puedan ver de que además se coexpresa con el receptor estrogénico alfa. Sin embargo, también podemos hacer controles respecto a una línea que es altamente proliferativa y presenta muchas características del cáncer de mama exacerbado, como es el caso de la línea MDA-MB231. Pero esta línea se caracteriza por no presentar el receptor estrogénico alfa y no presentar GPR30. En nuestra investigación utilizamos anticuerpos comerciales que estaban dirigidos contra el dominio extracelular de GPR30 o de GPR1 y el dominio intracelular. Y como pueden observar, lo pudimos detectar tanto en MSF7 como ZR71. También utilizando este mismo tipo de detección intra y extracelular, pudimos determinar en células MSF7, que es el resultado que estamos viendo acá, su localización de forma bastante fuerte a nivel de membrana celular. Este hecho no había sido corroborado en una forma tan evidente como lo encontramos nosotros, así que generó una publicación el año 2017. Ahora bien, una vez que establecimos estos parámetros, la pregunta que uno puede hacerse es, bueno, en realidad el receptor está presente. Se expresa particularmente en cáncer de mama, que es categorizado como receptor de estrógeno positivo o sensible a estrógeno. Sin embargo, ¿cuál será el rol real de GPR1 o GPR30 en el desarrollo del cáncer de mama, particularmente sensible a estrógeno? Hago hincapié en sensible a estrógeno porque también está el que no presenta el receptor estrogénico alfa, en el cual también se ha determinado GPR1. Pero ¿podrá haber una interacción entre GPR1 y el receptor estrogénico alfa en las células que presentan este receptor? ¿Y cuál es particularmente la capacidad de GPR1 de generar una exacerbación del cáncer de mama? Para responder entonces a esta pregunta, desarrollamos una serie de experimentos, los cuales quiero compartir con ustedes. En primer lugar, nos focalizamos en algunas de las respuestas de la célula cancerígena, que son típicas de las respuestas cancerígenas. Entre esas, por ejemplo, evaluamos la proliferación celular, evaluamos también conceptos de invasión y metástasis. También evaluamos posteriormente, no tan directamente, la promoción del tumor a través de señales de tipo inflamatorias, que también son señales bastante importantes para el desarrollo del cáncer de mama, y también la capacidad replicativa de estas células. Ahora, la imagen que estamos viendo se parece mucho a la imagen de los principales marcadores que se están utilizando en la actualidad para ver el comportamiento de las células tumorales o de las células cancerígenas. Esta publicación es relativamente reciente, ustedes pueden ver es de este año, pero además hace una alusión en el comportamiento de la célula tumoral o cancerígena como un depredador, en el sentido de que el organismo humano también es un nicho ecológico. Es una visión bastante interesante. Nuevamente vemos que la teoría evolutiva viene de la mano con la teoría del desarrollo del cáncer. Elementos que para mí son importantes o particularmente interesantes. Pero volvamos a GPR30. Ahora, en el desarrollo de mi tesis, que en realidad causó algunos dolores de cabeza, en particular para mi tutor, muchas disculpas a mi tutor, está la siguiente visión. Si nosotros estimulamos a las células MSF7, la mayoría de los resultados que voy a mostrar ahora tienen que ver con esta línea celular MSF7. Si estimulamos con 10 nanomolar a diferentes tiempos, vamos a observar que se produce una fosforilación de una maquinasa muy tradicional, que es ER1-2. La podemos ver entonces incluso fosforilando a tiempos tan cortos como 2 minutos, pero esta fosforilación se mantiene en relación al basal hasta los 30 minutos. Ahora, este experimento uno lo puede encontrar bastante sencillo, que de hecho lo es, pero la pregunta que uno puede hacerse es, ¿sobre qué tipo de receptor está generando esta vía o cascada de señalización estrógeno? Ahora, la respuesta tradicional es
evidentemente frente al receptor de estrógeno canónico alfa, que está produciendo una respuesta de tipo citoplasmática, lo cual es cierto. Pero ¿cuál va a ser la contribución del receptor GPR30 en este desarrollo de esta cascada de señalización? Bien, para contestar esta pregunta bastante básica, utilicé ciertas herramientas farmacológicas. La primera de ellas es, evidentemente, estimular a mis células cancerígenas con estrógeno. Porque estrógeno es un agonista identificado para el receptor estrogénico alfa y para GPR1. Pero afortunadamente también se disponen de herramientas farmacológicas para poder distinguir una respuesta de otra. Por ejemplo, existe un fármaco denominado G1 que actúa de forma selectiva como agonista sobre GPR1, pero que no tiene efectos sobre el receptor estrogénico alfa. Ahora, para completar esta maravilla farmacológica, tenemos a G15, que es un antagonista sintético de GPR1, pero que no tiene ningún efecto sobre la señalización del receptor estrogénico alfa. Y adicionalmente, que es lo que nos informaba hasta ese momento en la literatura, tamoxifeno y su principal metabolito, que es 4,2-tamoxifeno y que de hecho tiene una potencia biológica mayor que el mismo tamoxifeno, deben comportarse de la siguiente forma: como antagonistas del receptor estrogénico alfa, por esto son moduladores selectivos del estrógeno, del receptor de estrógeno, y no tienen un efecto, por lo menos no conocido, sobre GPR1. Entonces, sobre estas premisas, yo comencé a hacer mi investigación, y yo dije, está todo sobre rieles, solamente basta hacer las investigaciones concretas y correctas para poder determinar cuál es la contribución de GPR30 en el desarrollo del cáncer de mama. Tengo las herramientas básicas para poder hacer este estudio. Ahora me río. ¿Fue así? En realidad no fue tan así. Surgieron cosas interesantes, de las cuales incluso en la literatura hasta ese momento no estaban presentes. Entonces, veamos algunos resultados. No vamos a ver, evidentemente, todo el devenir del desarrollo, pero sí los que me parecieron como más significativos y que posteriormente han ido siendo publicados, algunos de ellos. En primer lugar, entonces, me aboqué a determinar la señalización intracelular, porque era uno de los puntos o focos de los cuales se sabía poco acerca de GPR1. Entonces, una de las señalizaciones que estudié correspondió a el aumento del flujo de calcio intracelular. ¿Por qué? Porque el calcio intracelular es un evento pivot para la generación de una serie de otras respuestas celulares que tienen que ver con respuestas de tipo fisiológicas, como por ejemplo liberación de neurotransmisores y liberación de hormonas, pero también generan una serie de respuestas de tipo fisiopatológicas que están relacionadas también con el desarrollo del cáncer. Entonces, ocupé una sonda potenciométrica denominada INDO1AM, la cual tiene la particularidad de ser excitada aproximadamente a unos 300 nanómetros de longitud y de emitir posteriormente una respuesta cuando sea unido con el calcio en un radio de 405 y 480 nanómetros. Ahora, cuando nosotros estimulamos a las células del cáncer de mama MSF7 con estrógeno, como era esperable, hubo un aumento significativo de los niveles de calcio intracelular. Pero lo mismo ocurrió cuando utilicé G1, que es el agonista selectivo para GPR30. Ahora, de manera interesante, cuando las células MSF7 fueron pretratadas con G15, es decir, por el antagonista de GPR30, se redujo de manera considerable la generación de calcio intracelular en las células. Ahora, cuando también estimulé posteriormente con G1, básicamente la señal cayó de calcio a niveles basales. Lo que me está indicando entonces que por lo menos gran parte de las respuestas relacionadas con un aumento de calcio intracelular en realidad se deben a GPR30 o GPR1 y no al receptor de estrógeno alfa, como muchas de las publicaciones o muchos de los estudios anteriormente habían elucubrado. Digo elucubrado porque no estaba demostrado. Ahora, en cuanto a la capacidad de fosforilar MAP quinasas
también como vías de señalización intracelular, nos encontramos con algo que era familiar porque ya había sido estudiado, particularmente por estudios de Revangar, que es lo siguiente, que G1, cuando estimula de forma selectiva GPR30, se gatilla la fosforilación de R1,2. Sin embargo, nosotros vimos que se complementa esta respuesta también con la fosforilación de otra maquinasa, que es PP38, fosfo38, P38, disculpen, que hasta ese momento no había sido descrita. Ahora, una vez que había de alguna forma categorizado algunas respuestas intracelulares dependientes de GPR30, también nos abocamos a determinar algunas respuestas funcionales. Una de las respuestas funcionales para medir la capacidad del cáncer para poder desarrollarse es evidentemente medir la proliferación celular. Acá en nuestra imagen podemos ver las células MSF7. Recuerden que yo les había comentado que vamos a ver primordialmente las funciones de esta célula en cultivo celular. Acá cuando comienzan a crecer y acá ya en un estado proliferativo más avanzado. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en los ensayos de proliferación celular en el cual utilicé un método que incorpora bromodioxiuridina al núcleo celular y posteriormente esta va a ser cuantificada en cuanto a el nivel de bromodioxiuridina que haya sido incorporado? Podemos ver entonces que, como se esperaba, estrógeno induce de forma bastante fuerte la proliferación de las células MSF7 y que el pretratamiento con G15 genera una disminución bastante significativa respecto a los niveles que podemos observar con las células tratadas solamente con estrógeno. Ahora, si nosotros hacemos este mismo ensayo, pero en relación al agonista específico de GPR30 o de GPR1, que es G1, podemos observar una tasa de proliferación celular que es muy similar a lo que corresponde con el estímulo con estrógeno. De hecho, nosotros determinamos posteriormente que por lo menos el 50% de la tasa de proliferación de las células MSF7 y de otros tipos celulares que son dependientes de estrógeno se debe a la activación de GPR30. Con respecto a las vías de señalización que estén involucradas en el fenómeno proliferativo, determinamos a través del pretratamiento con inhibidores de R1,2, como es el caso de PD98050, inhibidor de P38, como es el caso de SB203038, e inhibidores también de el receptor EGFR, que se reducía de forma bastante drástica la proliferación celular, tanto gatillado por estrógeno como por G1. Aquí no tengo el dato de G1, pero puse el dato fijo de estrógeno debido a la importancia fisiológica que tiene. Entonces, en definitiva, estos ensayos nos permitieron determinar que un porcentaje importante de la capacidad proliferativa de las células de cáncer de mama receptor de estrógeno positivo no pasa necesariamente por la activación específica del receptor estrogénico alfa, sino que tiene una contribución bastante importante GPR1 o GPR30. Ahora, otra prueba funcional que pudimos hacer fue medir el evento de migración celular a través del ensayo de la herida, entre comillas, que es un ensayo bastante económico, pero efectivo para poder medir la migración. Ahora, ¿qué está ocurriendo en este ensayo? Se cultiva las células hasta confluencia y posteriormente con un TIPS, tal cual, se hace una herida o una incisión en el cultivo y posteriormente se va evaluando cada cierto tiempo, en este caso a las 48 horas, entre comillas, se cierra la herida. Lo que tendría entonces una relación con la capacidad de migrar de las células en cultivo. Ahora, para hacer una diferencia, que es migración y no crecimiento o proliferación celular, se pretratan las células con mitomicina. Ahora, este ensayo nos permitió determinar que a las 48 horas, las células que fueron pretratadas con G15 o que fueron también tratadas con un ARN que silenciaba la expresión de GPR30, que
no se produce el cierre de la herida, por lo tanto, se inhibe de forma bastante importante la generación o el porcentaje del cierre de la herida, como podemos ver acá, a pesar de que hayan sido estimuladas con el agonista G1. Acá vemos que las células que fueron tratadas solamente con G1 exhiben una capacidad de cierre de la herida superior a lo que está ocurriendo con las células pretratadas con G15 o con el cRNA. Algo similar pudimos observar también en el caso de la utilización de los mismos fármacos que son inhibidores de las vías de señalización, para ER1-2, para P38 y también para GFR. Lo que nos da cuenta entonces que GPR30 también está generando dentro de sus vías de señalización la activación de este tipo de moléculas. Ahora, también el cáncer, para poder desarrollarse, pero también para tener un efecto de metástasis o de invasión sobre los tejidos, requiere la generación de ciertas condiciones en el microambiente tumoral, pero también en la secreción de ciertas sustancias, particularmente de tipo enzimáticas, que le permitan degradar la matriz extracelular y permitir que las células que tienen una capacidad de tipo migratoria puedan extravasar o llegar hacia los vasos sanguíneos y llegar a través de esta vía a otras localizaciones tisulares. Se ha determinado recientemente que dos metaloproteinasas, particularmente la metaloproteinasa 2 y la 9, se encuentran ampliamente expresadas en cáncer mamario de tipo metastásico, que es una de las publicaciones que tenemos señalizada acá. Nosotros determinamos a través de un ensayo que permite también ver la secreción de estas metaloproteinasas mediante un ensayo de simografía, la expresión de metaloproteinasa 9 y de la metaloproteinasa 2 en células MSF7, en este caso, y que su mayor liberación fue determinada por el tratamiento con G1 y por lo tanto son dependientes efectivamente de GPR30, lo cual fue corroborado a través del uso de sus inhibidores. Por lo tanto, también funcionalmente, vemos que este receptor está involucrado con generar ciertas condiciones para que el tumor pueda generar un evento de metástasis, algo que evidentemente es muy complicado para las pacientes que sufren de cáncer de mama. Sin embargo, no todo iba sobre rieles, sino que a medida que íbamos avanzando en la investigación, tuvimos algunas observaciones con respecto a lo que podíamos esperar en cuanto a la utilización de tamoxifeno o 4-hidroxitamoxifeno en el desarrollo del cáncer de mama. Pensamos inhibirlo. Sin embargo, ¿qué ocurrió? Y que fue algo que nos dio realmente muchos dolores de cabeza. Encontramos, en primer lugar, como una observación, primero curiosa y después que no lográbamos explicar, que efectivamente tamoxifeno sí induce una respuesta intracelular. Por ejemplo, si utilizamos dosis de tamoxifeno de alrededor de 1000 y 10.000 nanomolar, pude observar que existía una fosforilación de ER1-2, lo cual era bastante curioso y muy poco visto en las publicaciones. Ahora, desde un punto de vista funcional o de comportamiento de la célula tumoral, también pude ver que tamoxifeno y 4-hidroxitamoxifeno a estas concentraciones no solamente no inhibían la proliferación de las células MSF7, sino que la inducían. Entonces ya tenemos dos hechos curiosos. Genera una respuesta de MAP quinasas y además genera una proliferación celular. Ahora, para poder corroborar de alguna forma este resultado, vi si de alguna manera GPR30 iba a ser inhibido por tamoxifeno o 4-hidroxitamoxifeno a través de su estímulo con G1. Y me encontré que precisamente ocurría lo contrario. G1 más tamoxifeno y 4-hidroxitamoxifeno inducían una proliferación celular muy acentuada, similar al control. Entonces, al principio, que fue uno de los experimentos que yo había formulado, esto aparentemente no tenía mucho sentido. Tal vez había un error en la experimentación o en las dosis que estábamos utilizando. Sin embargo, indagando en la literatura, me encontré que habían ciertos indicios que podían explicar esta reacción
de la célula tumoral MSF7, receptor de estrógeno positivo, frente a tamoxifeno y 4-hidroxitamoxifeno. ¿Cuáles eran? Habían varias investigaciones, incluso desde la década de los 60. Pero acá les voy a compartir con ustedes dos que fueron particularmente importantes o esclarecedoras. Una de Kisanga, del año 2004, en la cual él demostró que la presencia de tamoxifeno en el suero era 10 veces menor con respecto a la presencia de tamoxifeno en el mismo tejido canceroso. Esto para este fármaco, pero también algo similar ocurría para 4-hidroxitamoxifeno. Esta investigación se realizó precisamente en muestras de pacientes que por lo menos habían recibido 28 días de tratamiento con estos fármacos. Posteriormente, el año 2016, también se hicieron análisis ya más exhaustivos respecto a este mismo fenómeno y se encontró que realmente en el tumor había una mayor concentración de tamoxifeno, incluso en relación al estroma. Esto es lo que vemos del ensayo que demuestra que un corte de tejido receptor de estrógeno positivo y GPR30 positivo genera una alta concentración del fármaco, incluso sobre lo que puede ocurrir en el estroma, y evidentemente mucho más de lo que podemos encontrar en las dosis terapéuticas en la sangre de las pacientes que están sometidas a este tratamiento farmacológico. Algo bastante interesante. Entonces, esto nos llevó a formular la siguiente pregunta. ¿Realmente puede estar GPR1 relacionados con, por lo menos, algunos de los fenómenos de resistencia al cáncer, de resistencia del cáncer de mama al tratamiento farmacológico, específicamente con tamoxifeno? Ahora, esta pregunta también generaba ciertas dudas en cuanto a las vías de señalización. Yo lo voy a comentar por qué. En aquel entonces, que fue también lo que logramos publicar el año 2017, yo tenía la siguiente idea acerca de una posible interacción entre el receptor estrogénico alfa con GPR1 o GPR30 en el contexto del cáncer de mama receptor de estrógeno positivo o sensible a estrógeno, que es lo siguiente. Evidentemente, moléculas fisiológicas, como es el caso de estrógeno, impactan tanto sobre GPR30 o GPR1 como sobre el receptor estrogénico alfa de tipo canónico. Sin embargo, a través del análisis de la vía de señalización, particularmente el aumento de calcio intracelular que ya habíamos estado configurando, pero también, por ejemplo, a través de las vías de señalización dependientes de las maquinasas, podía haber una interacción o una conversación cruzada con el receptor de estrógeno alfa. De tal forma que la activación de GPR1 también podría generar una activación del receptor estrogénico alfa, potenciando las respuestas relacionadas con proliferación, secreción de metaloproteinasas, etc. Esa era mi idea. Además, hice extensiva esta idea a posibles interacciones con medicamentos, particularmente con los moduladores selectivos de estrógeno, como es el caso de tamoxifeno y de fulvestrant. Pero me encontré que en realidad esta idea no era tan extensiva como yo pensaba a todas las moléculas que pueden interaccionar con GPR1. Vamos a ver por qué. Pero en primer lugar, pude de alguna forma comenzar a demostrar que había indicios de que por lo menos GPR1 sí está relacionado con fenómenos de resistencia en el desarrollo del cáncer de mama. Entonces, esta idea la plasmé en un fóndice de inicio que postulé el año 2020, el cual no fue adjudicado debido a que se encontraba que había muchas aseveraciones que yo no iba a poder demostrar. Sin embargo, persistimos en la misma idea y con mi grupo de trabajo logramos publicar básicamente lo mismo que había postulado en el fóndice de inicio, que fue que tamoxifeno está regulando a GPR1 hacia el alza, lo que incrementa entonces la capacidad de la célula tumoral para generar sus respuestas exacerbadas de cáncer, entre esas el incremento de la proliferación celular. Entonces, a continuación les quiero mostrar
algunos de los experimentos que fueron más importantes para llegar a esta publicación y a esta conclusión. Esta publicación es del año precisamente 2020. Primero, como debido a mis labores habituales en la universidad, no disponía de mucho tiempo para generar células de cáncer de mama, en este caso MSF7, que fueran establecidamente resistentes a tamoxifeno. ¿Por qué? Porque en primer lugar, ese proceso está bastante bien establecido y en segundo lugar, requiere mucho tiempo. La incubación de las células, muchos meses con tamoxifeno, tiempo que en realidad particularmente yo no tenía. Así que hice la siguiente variación. Precisamente estimulé o generé células MSF7 que fueron expuestas de manera continua a tamoxifeno, pero evidentemente no un mes, ni 2, ni 3 meses, sino que una semana. ¿En qué contexto? En el contexto de un tratamiento inicial de tamoxifeno, con dosis que nosotros encontramos intratumoralmente, es decir, con dosis que podríamos encontrar efectivamente acumuladas en el tejido tumoral. Esa fue la idea. ¿Y con qué nos encontramos? Que haciendo este tipo de acercamiento, luego, si nosotros utilizamos o vemos la expresión de GPIR1, precisamente este receptor se comienza a sobreexpresar. Con el tratamiento continuo de una semana, no se requiere tanto tiempo. Y eso lo podemos observar luego de estimular a GPIR1, por ejemplo, nuevamente con tamoxifeno, a las 24, a las 48 y a las 72 horas. Ahora, desde un punto de vista funcional, en este caso, midiendo la proliferación celular, también nos dimos cuenta de que estas células que fueron tratadas de esta manera con tamoxifeno, también respondían generando una mayor proliferación a diferentes dosis de tamoxifeno. Y esas dosis están relacionadas con el tamoxifeno que podemos encontrar a nivel sanguíneo, pero también el tamoxifeno que vamos a encontrar acumulado en el tejido afectado, en el tejido tumoral. Acá ustedes pueden ver esas dosis. Generan una proliferación celular bastante acentuada en relación a las células que no fueron tratadas. Ahora, también para caracterizar estas respuestas, hicimos ensayos de movilización intracelular de calcio, por las razones que habíamos visto anteriormente, y observamos el siguiente fenómeno, que es que las células que no fueron tratadas con tamoxifeno previamente durante 7 días respondían a estrógeno como era esperable. Sin embargo, no respondían o muy poco frente al calcio intracelular en relación al estímulo con tamoxifeno 1000 nanomolar. Ustedes pueden ver que en este caso la movilización de calcio es mínima. En cambio, las células MSF7 que fueron tratadas durante 7 días con tamoxifeno previamente, cuando nosotros les damos un pulso de estrógeno, 10 nanomolar, acá se me cayó la señal del cursor, disculpen, observamos que precisamente aumenta con estrógeno la señalización intracelular, curiosamente. Y además podemos ver que si estimulamos con tamoxifeno, también aumenta la señalización intracelular. Ahora, de manera curiosa, también encontramos que este tratamiento no generó ninguna variación en el receptor estrogénico alfa, ninguna, en la expresión, pero sí en un receptor relacionado con inflamación, que es el receptor B1 de cininas, el cual previamente habíamos caracterizado en células de cáncer de mama que están ampliamente presentes en este tipo celular, en MSF7. Ahora bien, esto significa que efectivamente GPIR1 tiene una contribución bastante importante en el desarrollo del cáncer de mama. Sin embargo, no podemos perder de vista lo siguiente, que el cáncer de mama es una entidad multifactorial. Es cierto, está bien establecido que el cáncer de mama tiene como base una alteración de tipo genética, que es lo que ocurre en la mayor parte de los cánceres. Sin embargo, actualmente se ha estimado que el 85% de la aparición de los cánceres de mama son categorizados como esporádicos. Esto significa que no hay una contribución de los genes que esté directamente involucrada o por lo menos señalada. Por lo tanto, los factores medioambientales son muy importantes en el desarrollo del cáncer de mama.
Y esto me llevó a postular ahora un segundo fóndice de iniciación, que espero que sea adjudicado, en el cual básicamente me propongo dilucidar lo siguiente. ¿Está GPIR1 implicado en el desarrollo del cáncer de mama con un origen ambiental? Para poder dilucidar esta pregunta, nosotros debemos saber lo siguiente, que cuando hablamos de receptores de estrógeno, en particular en el desarrollo del cáncer de mama, estamos hablando de una amplia promiscuidad molecular, en el sentido de que estos receptores, tanto canónicos como no canónicos, pueden unirse a diferentes moléculas, entre esas los senoestrógenos, y dentro de los senoestrógenos a bifenol A. Ahora, ¿qué ocurre con bifenol A? Bifenol A es una molécula que estructuralmente se parece mucho a estrógeno, debido a lo cual actualmente se ha visto que tiene labores, entre comillas, estrogénicas. Esta molécula fue sintetizada el año 1891 por un investigador que de hecho era un bioquímico ruso. Posteriormente, en la década de los 40, Dodds y otros investigadores determinaron que precisamente bifenol A era un gatillador estrogénico, ¿ya? Por lo tanto, se consideró que este tipo de molécula tenía efectos de tipo estrogénicos en el ser humano y por lo tanto era eventualmente peligrosa. Sin embargo, una década después, en 1950, se descubrió que BPA reacciona bastante bien con el fosgeno, generando un policarbonato que es polifuncional, en el sentido de que actualmente es utilizado para contenedor de alimentos, contenedor de bebidas, también en una serie de productos de la vida moderna. Sin embargo, está el antecedente de que es estrogénico. Razón por la cual, con el tiempo, se empezó a encontrar que había un aumento o una incidencia mayor de una serie de enfermedades, entre esas el cáncer de mama. Ahora bien, como nosotros habíamos visto, la mayor parte de las investigaciones relacionadas con los efectos estrogénicos del BPA se focalizaron nuevamente en el receptor estrogénico alfa. Y la idea fue que, básicamente, la molécula de bifenol A, como tiene una estructuración muy similar a estrógeno, se unía al receptor estrogénico alfa, generando una serie de respuestas que conducían a un aumento de la proliferación celular. Sin embargo, la pregunta que cabe es, ¿podrá estar ocurriendo esto con GPR30 o GPIR1? Entonces, dentro de los experimentos preliminares que he utilizado para presentar este proyecto, está entonces estimular a las células MSF7 con diferentes dosis de BPA, que son las que aparecen acá. Dosis que son relativamente bajas y otras dosis que son relativamente altas. Ahora, uno de los primeros eventos que encontré es que dosis alta tiene un efecto citotóxico sobre la proliferación o sobre la viabilidad celular. Sin embargo, dosis que son bajas tienen un efecto proliferativo, como ustedes pueden ver acá. Particularmente 50 y 100 nanomolar de bifenol A. Ahora, investigando un poco más, uno se puede dar cuenta que estas dosis son dosis medioambientales, que encontramos ampliamente distribuidas en nuestro medio ambiente. Ahora, también de manera curiosa, y que me llevó también a postular a este proyecto, bifenol A que sobreexpresa a GPIR1. Pero una de mis moléculas target era precisamente receptor estrogénico alfa, en el sentido de que toda la literatura estaba apuntando de que este era el receptor que estaba siendo estimulado. Sin embargo, me encontré que estas mismas dosis no tienen un efecto sobre la expresión de este receptor. Curiosamente, entonces me focalicé en GPIR1, pero también nosotros pudimos constatar en el laboratorio de que existía una sobreexpresión de receptor B1 de ocinina, que es un receptor de tipo inflamatorio. Entonces, los posibles mecanismos que yo estoy involucrando ahora en GPIR1 con su interacción con bifenol A son básicamente las siguientes, que son los indicios que hayamos encontrado respecto a este receptor, que a través de las vías de señalización como ERK y P38 se puede inducir al núcleo a generar una mayor cantidad de esta proteína o de este receptor, lo que va a generar entonces una exacerbación de la proliferación celular, metaloproteinasas y también de la migración e invasión celular. Esto entonces lo pienso constatar mediante varias metodologías, tanto in vitro como in vivo.
Ahora, ¿cuáles son las perspectivas? Las perspectivas son seguir con esta investigación, hacer énfasis en la importancia de bifenol A en el desarrollo del cáncer de mama con un origen ambiental, y no puedo dejar de agradecer a muchas de las personas que me han ayudado directa o indirectamente en el desarrollo de mi investigación. Entre estas personas está naturalmente mi desarrollo de la investigación en el doctorado, en el laboratorio de patología celular. Siempre es muy ingrato nombrar a las personas, pero en este caso voy a nombrar a nuestro querido mentor, Kanti Bola, quien nos acompaña siempre en nuestros corazones. Y también no puedo dejar de nombrar a el Departamento de Ciencias Biológicas y Químicas, a todos los integrantes que estuvieron y que ahora permanecen, porque también ellos, de forma directa o indirecta, han sido colaboradores en el desarrollo de investigación. Así que a ellos también les estoy muy agradecidos. Y también a el financiamiento de CONICYT y al financiamiento de la Universidad San Sebastián, con un proyecto interno que actualmente está vigente y estamos desarrollando. Por su paciencia y por su atención, muchas gracias. Entonces, no sé si lo que he comentado les ha formulado o les ha surgido algún tipo de pregunta. Sí, muchas gracias, Luis. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. No, por favor, quienes quieran hacer preguntas las pueden dejar escritas en el chat o levantar la manito, ¿cierto? Y hacerlas directamente al profesor. Alejandro, adelante. Hola, Alejandro. Voy a activar acá la camarita a ver si funciona. Estoy en un laboratorio. Perdón, Alejandro, ¿no te escuchamos? Quizás tienes apagado el micrófono. Sí, a lo mejor se equivocó, como dice Javiera. Hola, Javiera, ¿cómo estás? Sí, mientras tanto, yo te puedo hacer una pregunta, Luis. Si se sabe algo de la síntesis de GPR1, ¿tiene alguna relación con la de los receptores de estrógeno? Si alguno se regula entre sí, ¿se conoce algo al respecto? Porque estos receptores de estrógeno actúan también como activadores transcripcionales. Entonces, si hay alguna relación entre ellos. Sí, en realidad ese es uno de los tipos de interacción que yo esperaba ver en mi investigación, pero que no lo vi. De hecho, esperaba que GPR1 pueda, a través de las señalizaciones intracelulares, particularmente con ER1 o 2, también generar interacción con el receptor estrogénico alfa e iniciar su mayor transcripción. Pero mi evidencia hasta el momento, sobre todo con moléculas relacionadas con tamoxifeno y con bifenol A y semejantes, demuestran que no existe esta interacción. Sin embargo, esto es solamente en un ámbito, digamos, del desarrollo del cáncer de mama. Sin embargo, esto no excluye que a nivel fisiológico o a nivel normal sí pueda existir esta interacción, que era lo que yo pensaba al inicio de la investigación, y que también queda plasmado en esta imagen acerca de la generación de las vías intracelulares o de señalización que había mostrado anteriormente. Voy a buscar la imagen para que entonces quede un poco más gráfico lo que estoy comentando. Claro, efectivamente, yo esperaba ver este tipo de interacción a través de las activaciones de las maquinasas, porque estas también pueden activar al receptor estrogénico alfa, inducir una mayor síntesis transcripcional y generar a su vez una mayor expresión de este receptor. Sin embargo, eso no lo pude constatar. No lo vi. Pero yo creo que fisiológicamente sí está ocurriendo, porque evolutivamente estos receptores están
involucrando hace mucho tiempo, entonces necesariamente deberían estar conversando molecularmente entre sí. Ok, muchas gracias. No sé si Alejandro Sí, ahora puedes conectarte. Ahora sí, ahora sí. Ah, ok, súper. Ya. Adelante. sí, Alejandro. No sé qué haya pasado mi cuestión. A ver. Aquí. ¿Ahí sí? ¿Se escucha, no es Sí, cierto? hola. Tengo unos Sí, problemas se con ve. esta internet, no sé qué pasa. Luis, bueno, primero que nada, felicitarte, súper entretenida tu presentación. Muchas gracias. Tengo un par a ver, una consulta. Yo, en el laboratorio nosotros estuvimos estudiando hace un tiempo atrás la actividad del receptor de andrógeno, que es más o Sí. menos un cuento bastante similar con respecto a la terapia de depresión hormonal y toda la cosa. Y cuando uno estudia receptor de andrógeno, uno puede encontrar tres tipos de receptores. Uno que el canónico tradicional, que es este receptor nuclear, que se une al ligando y trasloca el núcleo, activa la transcripción. Hay harta evidencia ahora que apunta hacia un receptor ANA también. Pero hay otro tipo de receptores que se producen o que se activan cuando existe deprivación androgénica, que son receptores que son variantes truncadas, que no tienen el ligando, el dominio unión ligando. Y me surgió la duda si en receptor de estrógeno existe algún tipo de receptor similar que actúe de Sí, una manera. existe. Claro, que en el fondo, porque se ha visto que cuando hay terapia de deprivación de andrógeno y el tumor sigue creciendo, estas variantes, que son variantes truncadas, pueden sobreexpresarse y de esa manera dirigir la expresión de genes de manera independiente ligando. ¿Te fijas? Sí. Entonces, mi pregunta era para ese lado, si eso se conoce en receptor de estrógeno y en cáncer de mama como un potencial mecanismo, digamos, de resistencia a terapia A la terapia a tamoxifeno y semejante, sí. Sí, Alejandro, de hecho, lo que tú comentas y que lo habías observado con el receptor de andrógeno es válido para el receptor de estrógeno, en particular para el receptor de estrógeno alfa. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Existe una pequeña diferencia con respecto al receptor de andrógenos, que las variaciones para el receptor de andrógenos ocurre frente a una deprivación de estrógeno, o sea, de andrógeno. En el caso del cáncer de mama, se ha encontrado que formas truncadas que derivan del receptor estrogénico alfa se expresan más durante el desarrollo del cáncer de mama. De hecho, estas formas o variantes o formas truncadas, denominadas como, voy a colocar acá el cursor para que pueda complementar, el receptor estrogénico alfa tiene una forma truncada denominada como ER-alfa 46. Y la denominación se deriva de su peso molecular, como una forma truncada pesa un poco menos, o de ER-alfa 36. Particularmente respecto a ER-alfa 36, se ha encontrado su localización en citoplasma, pero también en membrana celular. Muy interesante. Y con respecto a alfa 46, se ha visto que puede tener un rol regulatorio con respecto al receptor estrogénico alfa tradicional, algo muy similar a lo que ocurre con el receptor estrogénico beta. Esto, todo en el desarrollo del cáncer de mama. Ahora, funcionalmente hay muchos grupos de investigación que se están abocando al receptor estrogénico alfa tipo 36. ¿Por qué? Porque ellos postulan que puede tener un funcionamiento tanto a nivel de la membrana celular, muy semejante a lo que se ha descrito para GPR30 o GPR1, pero también podría traslocar hacia el núcleo y tener efectos directos sobre, evidentemente, la transcripción y otros fenómenos nucleares. Sin embargo, esto no se ha determinado. Ahora, ¿qué ocurre? Viendo la literatura más reciente, yo he encontrado una alta homología en los tipos de respuestas que son desencadenadas por estrógeno relacionadas con receptores de membrana entre GPR1 y receptor estrogénico alfa 36. Y ahora, haciendo un poco link con la pregunta que me habían formulado anteriormente, tal vez sí existe una comunicación entre receptores de membrana. No exclusivamente con el receptor estrogénico alfa,
pero también puede haber un crosstalk debido a la posición entre el receptor estrogénico alfa de tipo 36, que es la forma truncada, con GPR30. Eso no ha sido investigado, pero no es descartable, sobre todo por la funcionalidad y la distribución subcelular de ambos tipos de receptores, que es muy semejante. Lo que vendría a ser bastante interesante. Sí, porque si existe esta comunicación, efectivamente GPR30 también podría tener una injerencia también directa a través de la transcripción nuclear. Muy interesante. Sí, Alejandro, sí existen estas formas. Sí, pero perfecto, particularmente yo no lo he investigado. Gracias. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Bien, gracias. ¿Más preguntas de los asistentes? Aprovechen los estudiantes que están presentes de hacerle las preguntas acá al profesor. Luis, una consulta con respecto al inhibidor, G15 creo que era. Sí. Ese inhibe a GPR1, ¿cierto? Sí, inhibe GPR1. Sí. ¿Cuál es el mecanismo de acción? ¿Y tiene alguna... qué tan específico es para el receptor? Sí, estos en realidad, tanto G1 como G15 han sido evaluados al principio cuando se comenzó a investigar la funcionalidad de este receptor, de GPR30. Entonces, principalmente las investigaciones de Rebancard, que determinaron que existía una interacción farmacológica entre estrógeno con GPR1 o GPR30, también evaluó a G1 y G15 mediante ensayos de unión, ensayos de unión. Determinó que efectivamente existe una KD, acá lamentablemente no existe, no puse el dato, bastante importante en afinidad con G1 y con G15. Ahora, en términos moleculares o estructurales, G1 y G15 se parecen bastante y de hecho guardan una similitud con el receptor de estrógeno. Por lo tanto, se estarían uniendo, en este caso, a GPR30, generando una inhibición de tipo competitiva, por ejemplo, compitiendo con hormonas u otras moléculas que pudieran activar también a este tipo de receptor. Pero se ha visto entonces que su unión es bastante selectiva. Actualmente hay otras herramientas que nos permiten también evaluar a GPR30, el cRNA, que fue uno de los experimentos que mostré, pero también existen inhibidores que son más modernos. Está el G15, pero actualmente está en vigencia el G30, que tiene una selectividad farmacológica, no tengo acá el dato, aún mayor que G1. Por lo tanto, sí, esto nos permite caracterizar bastante bien las modalidades de respuesta para este receptor. Pero como hemos visto, siempre está el peligro de su posible interacción con otras moléculas, porque evidentemente no se ha evaluado a otros tipos de moléculas. Naturalmente, sí al receptor de estrógeno y sus variantes. Pero como estamos hablando de un GPCR, y los GPCR estructuralmente son muy parecidos entre sí, no descarto su interacción con otros tipos de GPCR. Eso sí que no. Que haya investigaciones que lo demuestren, hasta el momento que yo he encontrado, no las hay. Ok, muchas gracias. Bien, al parecer no hay más preguntas. Muy interesante, Luis. Muchísimas gracias por la presentación. Yo creo que se van con hartas tareas para la casa, para preguntar y buscar. Sí, muchas felicitaciones. Bueno, gracias a ustedes, en primer lugar, por la invitación y a los estudiantes que quisieron conectarse y lograron conectarse. Igual estoy muy contento que hayan tenido la iniciativa. Así que nos vemos en clase y ahí podemos conversar también si es que tienen preguntas. Exactamente, esa es la idea. Sí. Justamente que esta instancia sea para los estudiantes, para que ellos se acerquen, ¿cierto? Y conozcan lo que están haciendo sus profesores en cuanto a la investigación. Muchísimas gracias, Luis, y a todos los asistentes. Los dejamos cordialmente invitados para la próxima sesión, el próximo viernes. Rodrigo, no sé si tienes por ahí el calendario, me parece que está, no sé, no estoy segura. Pero les va a llegar el aviso y bueno, la idea es que nos puedan acompañar, ¿cierto?, en la próxima sesión también. Muchas gracias. Que tengan un excelente fin de semana.
Lili. ¿Sí? Hola. Sí, la próxima semana nos acompaña la doctora María Inés Barría, que está justamente presente en esta sesión y nos tiene un interesante tema. Entonces, claro, todos cordialmente invitados entonces para la próxima semana con María Inés. Sí, el tema Muchas es, gracias. Lili, el tema es infección por hantavirus, estudios desde una perspectiva de medicina translacional. Súper. Así que dejamos a todos muy Interesante. cordialmente invitados para el próximo viernes. Así es.